Nosotros estamos buscando ser el líder o uno de los líderes social first globales. Y ellos, desde un punto de vista más financiero, lo que ven es que el mercado está muy fragmentado. O sea, la realidad es que si preguntas quién es el líder hoy, no hay. Hay muchos players en el sector, ¿no? Entonces sí que ven y vemos una oportunidad de poder crecer tanto orgánica como inorgánicamente, con más gasolina pues mejor y más rápido, ¿no? Y ser ese líder global. Hoy tenemos un episodio con público donde, aparte de hablar con los entrevistados, habrá preguntas y respuestas. Para eso nos hemos movido a las oficinas de Sami, que es una de las grandes empresas independientes de social marketing que hay en España. Vamos a hablar con sus dos cofundadoras, Patricia Arratia y Marta Nicolás. Nos van a contar cómo han cogido esta empresa desde cero hace 12 años hasta 100 millones y con inversión de Bridgepoint, que es uno de los fondos de private equity más relevantes. Entonces, un episodio hoy de dos emprendedoras españolas, las dos mujeres y que desbordan pasión. Bienvenidos a Outliers, el podcast de conversaciones de negocio con gente atípica. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Hoy, episodio en vivo desde Madrid. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. ¿Marta? Muy bien. Bueno, oye, tenemos aquí un episodio con público. Nos han recibido aquí en Sami. Muchas gracias, Sami, por recibirnos. Un aplauso. Y gracias a Iberian Media por aquí poner, que no lo veis los que estáis viéndonos en YouTube, pero aquí hay micrófonos y luces. Demasiadas, y hay todo un cámaras. Estamos nerviosos, ¿no? Pero bueno, oye, ¿vosotras dónde os conocisteis? Literalmente buscando oficina en 2012. Sí. No nos conocíamos antes. Juan, que es el tercer socio, sí que nos conocía a las dos. Y él fue quien tuvo la idea y la idea inicial de Sami Road y nos la contó a las dos. Empezamos a ayudarle mientras estábamos las dos trabajando cada una en su sitio y al poquito tiempo él nos propuso que si queríamos, que él iba a dejar el trabajo, que si queríamos unirnos al barco desde el principio, y sin conocernos le dijimos que sí. Y que ahora mirando atrás, ¿a quién se pues le podría haber ocurre? sido un desastre. Sí. No lo fue. Ahora Marta es la madrina de Telmo, de mi hijo, y han pasado muchas cosas. Pero sí, nos conocimos ya directamente cuando habíamos dicho que sí, que nos uníamos al barco, dimitimos con todo firmado. ¿Sí? O sea, con todo... Aparte, Juan, que era el tercer socio, fue el que os juntó. Pero entonces, Sí. ¿cuál era la idea de negocio en ese momento? Porque aparte de que tenías confianza en Juan, tendrías que tener confianza en el proyecto. Sí. O sea, al final Juan había estudiado la carrera con Pati y trabajaba conmigo en L'Oréal. Entonces la idea de negocio surge estando en L'Oréal, ¿no? Porque veíamos que, bueno, en una multinacional se está generando todo el tiempo contenido y las marcas, al menos en ese momento, no lo hacían quizá de la manera más orgánica o más, no sé, más rápida que se podía hacer, ¿no? Entonces decíamos, oye, es que hay gente que ya está generando ese contenido que a las marcas les gustaría adueñarse de él, ¿no? Entonces Juan le empieza a dar vueltas a esa idea y empieza todo por primero crear la comunidad de gente. Entonces lo que empieza, o sea, como empieza todo esto es con Sami Road, que era una app y una web que juntaba creadores de contenido en torno a diferentes pasiones y a gente que quizá no era creadora de contenido, pero le interesaba consumir ese contenido. Y así empezó todo y estuvimos un par de años, diría yo, centrándonos en la app, en el desarrollo. Y en la red social en sí. En tener la red social y en tener esa comunidad. Una especie de Instagram. Era, como lo decíamos nosotros, es que si conoces Instagram y Pinterest, es lo mejor de cada red social. Y así era como lo vendíamos, porque y lo siento, pero era verdad. O sea, era el nivel de cómo consumir fotografía que podía tener un Instagram, pero luego podías subir playlists, pero podías vender tickets si eras músico y tenías un concierto, pero si eras artista... Había e-commerce también, o sea, podías vender productos. O sea, era de verdad lo mejor de cada casa. Quizá pues demasiado complejo, ¿no?, para ese momento.
Yo me acuerdo en esa época, en un momento te mandé un mensaje, oye, es interesante lo que estás haciendo, un día me cuentas, pero después nunca reconectamos, ¿no? Y aquí estamos como 20 años después. Sí. ¿Y qué pasó? Hiciste un pivot, ¿no? ¿No funcionó? Demasiado complejo, pues como te imaginarás, ¿no? O sea, tanta capa, el producto pues no se entendía y era muy complicado quizá también de monetizar. Al final, cualquier cosa que se base en tener que adquirir usuarios, pues... Hubiésemos necesitado mucho dinero para crear realmente una comunidad que nos ayudase a que las herramientas que teníamos de monetización funcionasen. Y si me apuras, la medio teníamos en España, pero se hubiera quedado en un proyecto muy local. Claro. Entonces de ahí el... ¿Y hacia dónde fuisteis? ¿El pivot fue hacia dónde? Decidimos que íbamos a desarrollar tecnología para identificar a esos creadores de contenido e influencers. Ahora hablar de influencers es bastante evidente, pero en ese momento no lo era tanto. Pero utilizando ese algoritmo ya identificábamos a estos perfiles en las redes sociales que ya existían, ¿no? Dijimos, vamos a dejar nuestra red social de lado y vamos a buscar a los perfiles para ofrecer a las marcas una solución de end-to-end de marketing de influencers. Y escalable, porque, como dice Patti, se empezaba a hablar de influencers y cualquiera que veía la oportunidad lo que hacía era montar una agencia de representación de influencers. Y nosotros las que teníamos bajo la manga es que no nos limitamos a un portfolio de 20 influencers, lo que tenemos es un algoritmo que ha mapeado a 42 millones por todo el mundo. Entonces tú dime a quién quieres impactar, que yo te digo cómo hacerlo. Okay. Entonces se convierte pues, en algo completamente distinto. Entonces, a lo que... producto tecnológico, pero para dar servicio. Entonces ibais a las compañías y le decías, oye, tienes que hacer marketing de influencers y yo te voy a decir cómo elegirlo de acuerdo a tus valores mediante este algoritmo. Ok, pero esto es en 2012. Bueno, esto ya en el 14, 15. Sí. Okay. Empieza todo en 2012 para cuando estamos en esto que te estamos contando, 14, 15. Pero pronto, ¿no? Todavía Facebook, empezando Instagram. Ese tema de los influencers no es como ahora que todo el marketing spend se va a advocacy. En esa época era televisión, Telecinco y cosas tradicionales. Entonces, cuando tú te vas y le dices a, no sé, a Banco Santander o a L'Oreal, oye, que aquí estoy yo y que tienes que invertir en influencers y que te voy a dar este servicio, ¿qué os dijeron? Era muy difícil, o sea, para empezar no estaba claro a quién se lo podíamos ir a vender. Porque si ibas a marketing te decían, ay, habla con el de PR y organiza un desayuno con blogueras. Y decías, es que no va de eso. Si ibas a medios te decían, no, yo ya lo tengo todo, ¿me haces un banner? Que no, tampoco va de eso. Y luego, pues también éramos súper jóvenes, o sea, teníamos 25 años, no hagáis cuentas, y era como que monas, qué ilusión tienen, ¿no? Qué proyecto tan gracioso. Hay alguno por aquí que pensó eso. Sí. Como que no quiso invertir, ¿no? Le acabamos de decir que si hubiese invertido, 195X hubiese hecho. Sí, 195X hubiese hecho. No, pero es verdad, éramos jóvenes, éramos... La ignorancia a veces era buena en ese punto, ¿no? Que te da igual, ¿no? Y pruebas cosas que igual en otro momento no harías. Oye, a ver, yo quiero... Ahora que pusiste eso, que erais jóvenes y todo lo que hacíamos, estuvimos en Colombia en un viaje de compañía celebrando hace 3 o 4 meses. Sí. Y estábamos ahí en Cartagena, una noche cálida, al final de una comida, de una cena buena, con vinito blanco. Alguna margarita también. Alguna margarita. Y empezaste a contar todas las anécdotas de la guerrilla inicial. Entonces yo le dije a Patti, oye, cuando hagamos el podcast me tienes que contar un poquito la guerrilla inicial, ¿no? Ahí salió festivales y Nacho Cano y muchas cosas. Sí. Harry Styles. Exacto. Contanos un poco ese principio. También hay testigos de esa época por aquí, ¿eh? Pues, ¿cómo era? Porque era un negocio que no era solamente salir a vender, sino que había mucho de hacer cosas fuera de lo común. Claro, si es que no teníamos nada que perder. Entonces, cualquiera que se cruzara en nuestro camino, ¿a qué te dedicas? Es que daba igual. O sea, encontrábamos cómo unir los puntos así. Entonces, se lo íbamos contando literalmente a todo el mundo. Entonces, hay miles de anécdotas pues, de la gente que has dicho. Los primeros followers que tuvo Sammy Road en un pico muy grande de la noche a la mañana fue porque en un festival, de casualidad, ¿tú te pareces a Harry Styles?
Harry Styles, este igual no es el target, pero era el cantante de One Direction. One Direction, que era la pop band por excelencia. Y el otro, es que soy Harry Styles. Venga, hombre, sí, mira mis tatuajes, que no. Pues toma nuestra tarjeta de visita. Y nos siguió y al día siguiente, o sea, al día siguiente literalmente 20.000 followers. O sea, en esa noche que nos fuimos a dormir, a la mañana siguiente 20.000 followers. Y recibiendo mensajes de las fans de tengo esta carta para Harry, se la puedes enviar, ¿qué es Sammy Road? ¿Qué es Sammy Road? Y aparecían, y no sé, y mucha... Es que no dejábamos piedra sin dar vuelta, o sea, buscábamos cualquier oportunidad. Muy bien. ¿Y cuál fue el primer cliente importante que firmasteis? ¿Cómo fue ese momento? ¿Os acordáis? Puede que L'Oréal un poco por histórico y porque veníamos de ahí y confiaban en el producto, pero yo te diría que quizá Pernod Ricard, fíjate. Yo estaba pensando en Pernod. Sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué confío en vosotras? Porque tenía un montón de sentido. O sea, las marcas del grupo Pernod son muy nicho. Pues a mí, en cerveza, Sol. Pues yo voy al músico, al rock and roll. Pues nosotros tenemos esa comunidad en concreto y podemos armar contenido online, pero también si haces un evento, tu marca, te llevo a gente y combino ese mundo offline con el online. Entonces, con Pernod al principio trabajábamos bastante. Okay. Entonces, con esta idea inicial de casar influencers con marcas, que era el modelo de negocio, de una vez o rápidamente dais el salto a América Latina. O a América en general, o a Portugal, o sea, de una vez internacional, ¿no? Antes de que el negocio fuese muy fuerte acá. Entonces, ¿cuál es el racional de dar ese brinco tan rápido? Primero fue Portugal, que era evidente, pues estaba aquí al lado y es Iberia al final. Y luego yo creo que fui yo a Estados Unidos primero. Antes que LATAM fue Estados Unidos. Y mucho antes que Portugal, de hecho. Y... ¿Por qué? Porque realmente veíamos desde el inicio, ¿no? Desde la propia red social veíamos un proyecto global y pensando en ese momento dónde podíamos aprender más de influencer marketing, veíamos claro que Nueva York concretamente era, aparte del sitio más caro, el sitio donde veíamos que íbamos a poder anticiparnos a lo que estaba pasando. Claro, pero esta es una empresa joven, pequeña, vosotras en los 20, Nueva York es el sitio más caro. O sea, ¿cómo se hace este escalado o esta conquista de estos mercados con pocos recursos que tenías en ese momento? O sea, al final bueno, para empezar, para ir a buscar esos recursos, ¿no? Porque si aquí habíamos conseguido un poquito, pues quizá allí se podía acelerar esa consecución de recursos rápido. Y, como lo mirábamos era... Lo peor que puede pasar es que aprendamos un montón y podamos exportar todo eso, ese aprendizaje a España y venir como con tendencias nuevas de mercado, ¿no? Entonces, se hace de una manera, otra vez, desde la ignorancia absoluta, pues yo me voy y ya veremos cómo me busco la vida allí. Y otra vez, pues empezamos por la comunidad. Fíjate, no empezamos por encontrar los clientes, empezamos por encontrar la gente que podía hacer que el cliente se termine interesando por ti. Pero fue extremadamente caro y mucho más lento de lo que veníamos acostumbradas, ¿no? Al final, quizá ya llevamos aquí 4 o 5 años y teníamos un nombre, un track record, los clientes empezaban a conocernos y allí era empezar de cero, se hizo muy difícil y ahí fue cuando hicimos el salto a América Latina. Y en un roadshow de 2 semanas o 3 en México conseguimos lo mismo que en un año en Nueva York en cuanto a cliente. Entonces, hicimos ahí un pequeño de tour del plan y empezamos a crecer por América Latina. Okay, entonces estamos ahora España, Portugal, América Latina. Empezando por México y yo creo casi simultáneo Argentina, Chile y Brasil. Y luego Colombia. Eso es. Muy bien. Pero no hemos hablado de lo que más hablamos en este podcast, que es de dinero, ¿no? Eso es entonces, Pati, eso es Pati. Cuéntanos la historia de capital, la primera mitad de la historia de capital de Sammy. Porque todo esto yo sé que tú vivías en un apartamento sin ducha en Nueva York. Sí, y con una ventana que no cerraba 5 de enero. Un tiempo maravilloso para estar con ventana que no cierra. Pero algo de capital habría que levantar. Sí. Entonces, yo entiendo que habéis hecho de todo, ¿no? O sea, realmente ahora con perspectiva hemos ido como haciendo todos los checks de tipos de inversores que podríamos tener, ¿no? O sea, al principio, cuando éramos solo 3 y realmente lo que teníamos era la idea,
hicimos una primera ronda que fue relativamente fácil, esa primera ronda, cuando teníamos una idea y el tipo de inversor fue pues Friends and Family lo primero y Business Angels. Hablamos con muchos, pues muchos nos dijeron que no, pero sí que conseguimos cerrar esa ronda relativamente rápido. Luego la segunda fue la que fue mucho más difícil. La primera fue 2012, la segunda fue ya 2013-14. Ahí estábamos todavía con el modelo de red social y realmente a ella sí que había que enseñar cosas, ¿no? No valía solo una idea, sino que había que ver métricas y demostrar. Y ahí estuvimos a punto de tener que cerrar, de hecho. Teníamos ya un deadline, no daba más de sí. Y al final conseguimos cerrar la ronda con más Business Angels y entró ahí un Family Office de Bulgari. Y luego también conseguimos algo de ayudas públicas, NISA, CEDETI y demás. Eso fue más o menos todo a la vez. Y con eso fue cuando nos fuimos a Nueva York. Entonces llegamos a Nueva York y con la idea de... Siempre la hemos tenido, voy a decirte comérnoslo y la seguimos teniendo, pero en ese momento la idea más a nivel financiación era pues nos vamos a ir a un super venture capital con una supervaloración, no importa si está siendo rentable o no. Y estuvimos a esto de conseguirlo. Teníamos todo apalabrado, de hecho, con un VC de allí y con más inversores que iban a acompañar en ese momento, y de repente se nos cayó. Además, de un día para otro, por WhatsApp. Se nos cayó todo, y ahí no estábamos en el punto de hay que cerrar, pero había que tomar decisiones. Y fue cuando dijimos, nos vamos de Nueva York, vamos a probar LATAM. Y ahí sí que nos centramos siempre en crecer, o sea, sí que hemos tenido siempre en mente lo de crecer, pero intentando ser rentables. Fuimos rentables en el 17 y con esos números pudimos acceder a deuda. Primero Venture Debt, que la verdad que a nosotros nos funcionó súper bien, porque al final te diluyes mucho menos y te da ese músculo para poder seguir creciendo. Entraron en ese año Inverred y Sabadell. Y un poquito más tarde también Santander, el fondo de Santander Smart. Y durante esos años pues crecimos un montón, tanto top line como en EBITDA. Y en 2020 fue cuando quisimos pasar de Sami Road a Sami Alliance, ¿no? Ya teníamos la idea de no hacer solo influencer marketing, sino empezar a prestar otro tipo de servicio complementario dentro del ecosistema de social, y queríamos empezar a hacer M&A. Hicimos nuestra primera operación de M&A sin private equity, pero luego entró Aurica. Cuéntanos del M&A. ¿Para qué hacíais M&A? ¿Para mercados, para servicios, capabilities? Un combinado, sí. Antes que eso diría que lo primero es buscábamos cofundadores. ¿Vale? Eso, siempre nos ha interesado complementar el equipo. Sí. Okay. Hemos hecho así de reuniones con targets buenísimos que era, pero qué pereza. Es que con esta gente no. ¿No? Y es verdad, sí. Llevamos haciendo todo esto detrás, todos estos años. Por muy buenos que sean en X pieza que nos falta, no vamos a... Entonces, primero la gente. Eso, y luego un combinado de mercado y servicio, ¿no? Ya sea entrar en un nuevo mercado o reforzar un mercado interesante para nosotros con una capability que no tengamos o dentro de lo que ya hacemos poder mejorar, captar nuevos clientes, etc. Okay. Y contanos de alguna adquisición de aquella primera época que fue muy relevante en cuanto a hacer un leapfrog de la compañía o de la oferta, o que fue como que muy exitosa. Yo creo que la primera fue la más significativa por muchísimo. O sea, para empezar fue en pandemia prácticamente, o sea, fue finales de 2020. Sin vernos.
Entonces todo online. Todo online. Sin verlos físicamente, prefiero, sí. Otra vez, o sea, mirando atrás, ¿en qué momento? Pues sin pensar, o sea, ¿esto tiene sentido ahora? Sí, y allá que fuimos. Y era súper interesante porque Perdón, traían... este Share, que no comentamos. Es Share Share, Creative. que es en Reino Unido. En Reino Unido, eso es. Okay. Y tenían unos capabilities de inteligencia y data muy fuertes. Nosotros, obviamente, siempre habíamos apalancado muchísimo nuestro algoritmo y la data y demás, pero esto nos llevaba a otro nivel. Y de hecho es muy curioso porque de esa adquisición hicimos como una especie de spin-off, ¿no? Se quedó Share Creative como estaba y además lanzamos otra agencia que solo hacía data, no la parte de data y la va a la creatividad y a la ejecución, sino que solo vendía data y inteligencia, que ni ellos hacían previo a conocernos a nosotros, ni nosotros habíamos podido hacer nunca porque no teníamos la credibilidad. Explícanos, para el que no es del sector, qué significa ese producto o ese servicio de inteligencia en redes sociales. Como lo explicaban ellos, que es, o sea, es lo más fácil de entender del mundo, entender la voz del consumidor. Y eso pues, se traduce en muchísimas cosas y en muchísimos productos, ¿no? Pero la ventaja competitiva que nos daba era, pues si te centras solo en la parte de influencers, entender perfectamente todo el ecosistema, las conversaciones, el sentimiento, todo lo que está pasando y de una manera muy enfocada a social, porque dirás, ¿no? Pero es que las grandes marcas ya tienen esa información. Sí, la tienen y no saben qué hacer con ella. O se dan la vuelta, se la dan a su agencia creativa y la agencia creativa, en fin, la usa como puede. Está como muy desconectado. Y nosotros conseguíamos unir dos puntos que solucionaban mucho la vida al tipo de cliente que teníamos en ese momento. Pudiéndose vender por sí solo, ¿no? O sea, al final puedes vender esto como producto o apalancarte en este análisis para vender cualquier otro servicio alrededor, ¿no? Por eso nos hizo muy fuertes. En el caso de Share, preguntabas antes, pues fue la combinación de servicio y mercado. Okay. Sí, eso es. Sí. Ya sabíamos empezar desde cero, sabíamos empezar desde cero en México, en Argentina, o sea, ya sabíamos, pero si podemos hacerlo con alguien que nos ayude a hacerlo de una manera más rápida y sin dormir en casa sin baño por el camino, pues mejor, ¿no? Y más aún en el mercado anglosajón, ¿no? Sí. Que es distinto. Sí. Y oye, fue bien, ¿no? Porque, bueno, justo Súper. ayer del día que estamos grabando el podcast, no el día que lo publicamos, hemos hecho como que una unificación de todas nuestras marcas bajo Sami, incluida Share, Sí. pero los 3 founders de Share siguen estando en la compañía. Sí. Los founders de todas las adquiridas, que son 7, siguen en la compañía después de, bueno, algunos no han hecho del todo el cash out de lo que tú quieras, pero algunos muy reciente, pero muchos siguen ahí y siguen con más, te diría, ilusión que ¿Y por qué? ¿Cómo se logra que estén aquí? Pues volvemos a lo que decía antes, Pati. En vez de mirar el numerito de abajo o la web y el logo que tienen, mirar a la persona y lo que les mueve por dentro. Y lo hemos dicho 1000 veces en ese tipo de conversaciones. O sea, si tú lo que quieres es poner un lacito a tu empresa e irte, va a haber alguien que te pague muchísimo más que nosotros y que es que no somos, Sami no es el sitio. Okay. O sea, nosotros es gente que quiera algo más. Totalmente. Pero dicho esto, en 2000... Iba a decir 20, en el 20 desde luego, pero hace 2 años tampoco nos hubiésemos planteado que hubiesen querido cambiar la marca, ¿no? Bueno, Share estaba claro, en su corazón, tenían tatuado, sí. Y ahora casi que ha salido de ellos. O sea, ellos han participado en todo el proyecto y en la nueva estructura de marca y demás. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poco de presente y futuro. Entonces, porque aquí hay muchas cosas interesantes que la gente está esperando que hablemos, de Bridgepoint y todo aquello. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son las magnitudes de Sami a día de hoy? A día de hoy somos casi 1000 ya con la nueva adquisición. 15 países. 15 países, 20 oficinas. Pasamos ya los 100 millones de facturación, que fue un hito súper importante para nosotros. Ayer calculábamos 700 clientes repartidos por ahí y a mí me divierten las métricas más que les puedo contar a la gente que no se dedica a esto. Pues cada minuto lanzamos una pieza de contenido con algún cliente. Cada semana 40 campañas. Sí, o sea, eso son las métricas que es como... ¿Quién lo diría, no? Cuando empezamos con todo esto. Habéis hecho una empresa ya scale-up, ya casi grande, ¿no? Sí. Claro, aquí viene Bridgepoint. Entonces entra Bridgepoint, que para el que no conoce es un
fondo de private equity de los potentes. De hecho, por aquí hay alguien que después puedes hablar con él que le compró la empresa Bridgepoint hace poco y lo integró. Entonces Bridgepoint coge el 80% de la compañía. Comentadme, esta operación, ¿cuál es el racional? Tanto para Bridgepoint, ¿por qué ellos se interesan en algo como Sami? ¿Por qué lo compran? Y también para Sami, ¿por qué es interesante? El 80% recientemente, en el 25, pero ellos entran realmente en el 23. En el 23 entran con una minoría, básicamente porque les gustó el proyecto y lo vieron, pero todavía no estábamos en las cifras en las que suelen invertir. Este año ya sí, ¿no? ¿Y qué es lo que vieron? Que lo que queríamos hacer tiene sentido, ¿vale? Nosotros estamos buscando ser el líder o uno de los líderes social first globales. Y ellos, desde un punto de vista más financiero, lo que ven es que el mercado está muy fragmentado. O sea, la realidad es que si preguntas quién es el líder hoy, no hay. Hay muchos players en el sector, ¿no? Entonces, sí que ven y vemos una oportunidad de poder crecer tanto orgánica como inorgánicamente, con más gasolina, pues mejor y más rápido, ¿no? Y ser ese líder global. Muy bien. Y tengo que preguntar, ¿no? Vosotras como founders, ¿hiciste ya cash-in con Bridgepoint? ¿Ya tienes una casa grande con ventanales? ¿O tenéis todavía todos los huevos en la cesta para la próxima? Es lo que decía Pati, que ha sido gradual. Entonces, de repente no ha llegado un día y te ha cambiado la película completamente. Y sobre todo, otra vez, es el proyecto que viene lo que nos apetece y a lo que, de hecho, es que a lo que nos hemos comprometido. O sea, no es que nos apetezca, es que nos apetece y encima tenemos ese compromiso. Entonces, sí, te da un poco de paz, ¿no? Y sensación de que monetizas un poco el esfuerzo de años atrás, ¿no? Que ya son bastantes. O sea, la respuesta es que sí, que algo sí que hemos monetizado, pero que lo grande realmente viene después. Y lo que es muy bonito, diría, muy interesante es que el día a día tampoco es tan distinto, ¿no? O sea, al final el equipo de management sigue siendo el mismo. Ya llevamos 2 años trabajando con ellos y a ver ahora lo que pasa en los próximos 3, pero el plan es seguir y cumplir con estos objetivos. ¿Vosotras sois las máximas ejecutivas de la compañía a día de hoy? ¿O tenéis gente que ha asumido esos roles? ¿Cómo es vuestro rol ahora, bueno, en los últimos años y ahora con Bridgepoint? Recientemente, no te sabría decir cuándo, pero apuntamos un CEO hace 1 año, 2 ya. ¿Año y medio? Pasado, sí, fue a principios del 24. 2024 fue el primer año. Entonces hay un CEO global, que eso nos ha quitado a nosotras, pues yo como lo describo, nos quita un poco de dolores de cabeza del día a día obligatorios y te permite hacer lo que te divierte y gusta más o en lo que eres un poco mejor, ¿no? Entonces, que él tenga esos reportes de los países directos, pues permite que yo pueda estar metida tocándole un poco las narices al que está haciendo todo el rebranding de la marca, que sea lo que me gusta a mí, ¿no? Okay. O que Pati pueda centrarse con muchísimo más. Con la relación de Bridgepoint, por ejemplo. Que de otra manera hubiera sido imposible. Entonces estamos súper agradecidas y la verdad es que es un señor que ni en nuestros mejores sueños nos hubiéramos imaginado que podría estar trabajando. Y lleva 1 año y medio siendo CEO, pero antes era el COO global y trabajábamos con él ya... Sí. O sea, fue una transición como muy natural, ¿no? Que la gente ya le conocía, le tenía cariño, le tenía respeto. No es que de repente, coincidiendo con la entrada minoritaria de Bridgepoint, de repente cambia todo. CEO, ¿no? O sea, fue... Lleva desde que 2017 igual en Sami, ¿no? Por ahí, sí. Muy bien. Es de Outliers también. Ah, sí, claro. Claro, sí, Juan Andrés le mandamos estaba en Outliers, ¿verdad? Sí. Bueno, no pudo venir hoy porque está con muchos viajes y me dijo que si venía hoy, su mujer... Mi santa, como dice él, mi santa me termina de echar de la casa. Es que es verdad, ¿eh? Lleva una racha. Llevamos una racha. Muy bien. Oye, una última antes de pasar a preguntas del público. Habéis cogido el gusanillo del M&A también, aparte de crecimiento orgánico. Entonces, acaba de haber un M&A grande y hay planes de, aparte de todo el crecimiento del negocio, seguir incorporando adquisiciones más grandes. Hablando un poco de Intermate y de los planes futuros para seguir consolidando.
Intermate es bastante reciente y efectivamente es muy grande. Es una de las compañías más importantes de influencer marketing, si no es la más, en Alemania, son 250. Y con ellos hemos reforzado muchísimo el posicionamiento en Europa, ¿no? O sea, ya sí que podemos decir que a nivel Europa somos de los players más importantes. Estamos súper enfocados, además de lo nuevo, que ahora lo explicamos, estamos súper enfocados en integrar bien. O sea, no queremos tener una alianza de agencias, de hecho. Justo, y de ahí el cambio o la unificación de marca y queremos asegurar que realmente con lo que tenemos maximizamos las oportunidades. Y en cuanto a nuevo, pues tenemos un tema abierto en Estados Unidos, ¿no? Que realmente queremos tener presencia importante ahí y para poder hacerlo pues necesitamos una adquisición. Otra, hicimos una ya, pero es que Estados Unidos al final, hablas de Estados Unidos y en realidad son 50 mercados distintos. Una grande es ahora, enorme. es una grande. Sí, Okay. sí, con más presencia. La que tenemos, estamos muy en el mercado hispánico. Sí. Y luego probablemente, pues, además de esa grande en Estados Unidos, pues sí que tengamos algún add-on adicional en estos mercados, pero eso es lo más importante que tenemos ahora sobre la mesa. Muy bien, ahí nos vamos a divertir todos, ¿no? Sí. Muy bien. Preguntas del público. No seáis tímidos y preguntad. Que a lo mejor es una pregunta que debería saber la respuesta porque ya voy a hacer 4 veces en Sami, pero la curiosidad sobre ese momento de pivotar la idea inicial de red social hacia una solución tecnológica que ayuda a las marcas a encontrar, ¿no?, al influencer correcto. Tengo curiosidad de cómo sucede ese pivotaje. ¿Surge de vosotros tres? ¿Surge también de conversaciones ya con advisors externos? Pues bueno, tengo un poco curiosidad de entender cómo sucede eso. De nosotros, o sea, advisors externos realmente... La verdad es que la gente que hemos tenido tradicionalmente confiaba y nos han metido muchísimo a decirnos cómo hacer las cosas. Pero como siempre yo creo en Sami pasa cuando te das cuenta de lo que estás haciendo de verdad. O sea, yo estoy contando una cosa pero me giro y la realidad es que estoy haciendo todo esto otro. O sea, se supone que el cliente me llama para esto, pero por el camino me pide esto y esto otro. Entonces yo creo que ese pivotaje fue como muy natural por eso. O sea, porque lo estábamos haciendo y a veces ni siquiera nos dábamos cuenta que le estábamos siendo ese partner al cliente, ¿no? Yo creo que surge... Yo creo que sí. Y de hecho, estoy pensando en conversaciones que teníamos en esa época con inversores y al revés, porque era más el boom de los marketplaces, sí, ¿no? Y realmente esto puede ser un marketplace concentraros en conseguir usuarios. Y nosotros, vale, eso es. Y en cambio os vais a ir a ser una agencia, un B2B. Ya, es que no es una agencia, es otra cosa. Sí, fue muy, muy natural. Sí. Bien. Sí, el paso de producto a servicio parecía contraintuitivo, sobre todo en aquella época, ¿no? O de marketplace a servicio. Sí. Muy bien. Más preguntas. Aquí. Mira, dale al... Sí, el de la camisa blanca. Álvaro. Perdón, no había visto. No había visto, perdón. Álvaro, después Alberto. Si no te gusta mi pregunta, tienes la suya. No, yo es que estoy en el sector tecnológico, te voy a hacer una un poco tricky. Con todo lo que está sucediendo ahora de la inteligencia artificial en los negocios de servicios de personas, que también es un negocio en el que yo estoy, que realmente puede disrumpir muchos de los negocios en los que estamos, ¿cómo estáis aproximándolo y qué vértigos o al revés o qué oportunidades veis en torno a todo lo que está sucediendo? Sí, te imaginarás que es primero un dolor de cabeza y un susto y después una oportunidad, como todo. Yo creo lo que nos pasa a los emprendedores, que de primeras te asusta y luego lo ves desde otra perspectiva. Lo estamos tratando de una forma, o sea, evidentemente todo lo que tenga que ver con eficiencias internas, pues ya vamos tarde, o sea, lo que estamos haciendo lo tendríamos que tener todavía más avanzado, pero donde vemos una oportunidad gigante es en esas cosas que estamos aprendiendo nosotros, cómo poder comercializarlas y ponerlas a disposición de nuestros clientes, que son ágiles, pero a veces no tanto. Eso no lo hemos dicho, pero el tipo de cliente que nosotros tenemos es AAA, es la super multinacional, que evidentemente
es consciente de esas oportunidades, pero se gira y su día a día está en otra cosa. Entonces, en un partner como Sami, tan ágil, que puede pivotar tan rápido, ve una oportunidad muy buena de otra cosa que quizá otro tipo de agencia o de partner de negocio no le puede dar. Entonces, por ahora, o sea, yo siempre digo, en Sami, pues volvemos un poco a lo mismo, las personas. O sea, por mucha inteligencia artificial que haya, luego esto va también de emociones. Entonces sí, habrá procesos que se pueden eficientar, pero el posicionamiento... El 100% no se va a sustituir. El posicionamiento nuevo de marca de Sami es hacer que las marcas importen. Y el importar, bueno, habrá data que lo justifique, habrá maquinitas que lo hagan más rápido, pero la emoción se consigue de otra manera. Entonces lo vemos como una oportunidad. Oye, estoy muy contento de estar aquí, muy deprimido de no haber invertido y haber sacado los 197 porque fui la segunda persona que visteis. No, pero sí os quería preguntar algo de IA, pero os quería preguntar más de la parte humana. ¿Cómo hacéis para 1000 personas, que enhorabuena de verdad por las 1000 personas, 100 millones de facturación? O sea, es impresionante porque no, se dice muy rápido, pero es muy difícil llegar a eso, ¿no? ¿Cómo hacéis para que las 1000 personas o para que todas las personas que tenéis dentro de la compañía permee esa cultura, ¿no? Porque al final vosotros, yo os conozco el dinamismo, todo lo que queréis, que aprendéis rápido y demás. ¿Cómo transmitís eso dentro de la compañía cuando estáis en tantas ciudades, en 20 ciudades, en 20 oficinas, 15 ciudades, o 15 países, perdón? ¿Cómo hacéis eso de la cultura o cómo lo lleváis? Con mucho esfuerzo, con mucha remar. Mira, muchas de las veces que alguien ha dicho que no a Sami por algo, sois demasiado modernos, sois demasiado disruptivos, sois demasiado algo. Y tienes la tentación a veces un poco de descafeinarte, ¿no? A ver si le quito un puntito de edginess, de agresividad, a ver si gusto más. Y nosotros nunca hemos sido eso, siempre hemos dicho, cuando teníamos el algoritmo, ¿os gustaría marca blanca y yo se lo vendo? Tentador, no tenemos ni un euro en el banco, pero no, porque yo soy Sami Road y tengo mis triángulos y mi marca, que por cierto significa esto, y hemos sido siempre muy fieles a eso, a Sami y a la esencia, ¿no? Entonces, de hecho, el rebranding es que ni siquiera es un rebranding. O sea, de Sami Road fuimos Sami Alliance y de Sami Alliance somos Sami, punto. Y yo creo que eso pues se entiende y los empleados pues otra vez o lo entienden y lo compran o no. Y hacemos mucho esfuerzo ahí. Es verdad que es un reto, ¿eh? Y cada vez más, y lo hablamos a diario, de cómo podemos estar más cerca de todos, de asegurar que los mensajes llegan bien y cómo tienen que llegar, y cada vez tenemos más herramientas y hacemos más dinámicas para que sea así. Pero también es verdad que hemos hecho un montón de sacrificios por el camino. O sea, hemos cogido las maletas y nos hemos ido a empezar 1000 veces pues para que vean eso en primera persona. Yo creo que al final pues eso se ve, ¿no? Si tú estás desde lejos diciendo cómo hacer las cosas, pues no es lo mismo que estar remangándote. O sea, que hay una persona que ha pasado, o sea, conducido camiones por Ciudad de México porque teníamos que llevar el producto al cliente. ¿En qué momento? Pues conmigo de copiloto, que te has equivocado y era la otra salida. O sea, es que es así como hemos hecho siempre las cosas, siendo 3 y siendo 1000. Y lo seguiremos haciendo si Dios quiere. También como que mayor éxito económico y la mayor magnitud de la compañía permite también profesionalizar, ¿no? O sea, hay gente como Caritina, que dijiste ahora, que está aquí de toda la vida y llega hasta el C-Suite, pero por lo menos en el área de People habéis traído una persona muy potente, blanca, de Globo, que también nos ayuda mucho en eso. Sí, otra persona muy potente que está sentada aquí delante de nosotros. Para mí no me habéis traído para lo de People. No, pero digo a Sami al C-Suite. Sí, por suerte, con más músculo, pues la gente empieza a mirarte y no al revés, no tener que ir suplicando, por favor, confía. Pero sí es verdad que aquí la gente, algo común que puedo decir yo en de los nuevos que hemos llegado al C-Suite, es que vinimos a pasarla bien, ¿no? Y en eso, y aparte yo he sido muy, muy abierto con eso, ¿no? Que yo vine aquí a pasármela bien, también a hacerme un poquito rico en el próximo, pero a pasármela bien. Perdonad. Bueno, chicas, lo primero es felicidades, impresionante, muy orgulloso de ver 2 españolas por el mundo haciendo marca España, así que enhorabuena. Y mi pregunta es un poco doble, ¿no? ¿Cómo gestionasteis ese momento que os quedáis sin caja y vais a morir? O
sea, cómo es la gestión emocional de ese momento y cómo lo vivís ahora estando en la cima, cómo manejáis ese balance y cómo lo sentisteis en aquel momento hace años y qué sentís hoy. La cima tampoco diría que es, porque además problemas de... O sea, tensión de cash flow ha sido casi continua. Cada vez más porque el tamaño. En diferentes magnitudes, ¿no? Igual el tener que cerrar pues fue en esa época y no ha vuelto a pasar, ¿no? Pero sí que pues, tomar la decisión de cerrar un país, tomar la decisión de priorizar qué pagas ya y qué pagas después, y teniendo en cuenta cómo es nuestro negocio por las tensiones de circulante que pueden haber y a la vez queriendo crecer. Como lo hemos vivido siempre diría, con resiliencia y creatividad a la hora de buscar soluciones y de intentar analizar bien el problema que tienes encima de la mesa y que se hace, ¿no? Que se hace y tiene que haber una solución, vamos a buscarla. Y yo siempre digo, o sea, nos veis a nosotras dos, pero somos tres. Y eso yo siempre digo, es una bendición ser tres. Dos siempre van a estar de acuerdo, si otro discute no le queda más remedio que pasar por el aro. Cuando uno está muy arriba, los otros dos se pueden permitir el lujo de relajarse un poquito. Y al revés, ¿no? Cuando uno no está en su mejor momento, tienes otros dos que tiran del carro. O sea, yo siempre digo que eso es o sea, no sé, la providencia que nos ha puesto a los tres en el camino unos con otros. Y yo añadiría lo que dice Pati de la creatividad y la resiliencia, la transparencia. Nunca hemos contado más milongas de la cuenta y hemos intentado abordar eso, pues oye, es que tenemos este problema real, ¿qué hacemos con él? ¿No? Y bueno, pues comunicando y trabajando. Una pregunta más aquí. Bueno, Sami es una compañía global, pero no deja de tener un origen español y los headquarters están en Madrid, ¿no? Adquirir en el mundo del marketing compañías en el Reino Unido, un par de ellas en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, eso desde una compañía nacida en España, ¿cómo se han recibido, cómo habéis vivido eso de España, adquirir compañías en un mercado tan maduro y tan adelantado en el marketing como es el Reino Unido o Estados Unidos? Y Alemania ahora, además. Sí, que a veces que ni siquiera el idioma, o sea, de hecho, alemán, pues no hablamos. No. Yo creo que no ríais que me despisto. La visión se entiende en inglés, en español, o sea, la visión ha sido siempre la misma. Y entonces tenemos la suerte de tener ya además un track record para cuando llegas a esas conversaciones de unos clientes, un tamaño que te permite, pues bueno, pues si están trabajando con X, algo bien estarán haciendo, déjame entender un poco mejor, ¿no? Entonces, es verdad que hay siempre una barrera cultural, hay una barrera idiomática, hay 200 barreras, pero si la visión es la misma, la gente, los equipos, la cultura de empresa es parecida, luego es sorprendente y los problemas son los mismos. Y no sé, es más fácil quizá de lo que podría parecer desde fuera. Sí, creyéndotelo realmente, o sea, cuando te lo crees y eres capaz de transmitirlo porque te lo crees de verdad y te da igual realmente, si no le gusta pues habrá otro, ¿no? en ese momento. Y así es. Pero sí hemos dicho que no, yo que tengo aquí poco tiempo, hemos dicho que no a algunas compañías porque no... Hemos dicho que no, nos han dicho que no, y suele ser mutuo, además. Sí. Así que bueno. Una última pregunta, Pedro. Sí. Bueno, sois una inspiración para muchas startups, ¿no? Aquí se habla mucho de emprendimiento, porque ya sois una scale-up y habéis hablado de personas. ¿Cuáles son los retos más grandes al escalar el talento, dentro de que tenéis aquí un banquillo privilegiado, ¿no? Y habéis hecho cantera? Cuando ya eres grande, ¿ante qué retos te enfrentas a la hora de tener ese equipo de champions y ser el futuro McKinsey del digital, ¿no? Millones, sí. Depende de en qué mercado estés, pues para empezar la notoriedad, o sea,
lo bueno de ser global es que siempre tienes algo que va bien, pero otros mercados que quizá no están en el momento en el que quieres que estén. Entonces, bueno, el no tener ese nombre, esa notoriedad. 2, volviendo un poco a la pregunta del cómo hacer que la magia que teníamos en esa empresa, que éramos 3, se transmita a los de 1000 y eso. Y saber soltar. Que a la vez a la vez que te conviertes en pues serio, más profesional, con más procesos, que creces, mantienes esa esencia. Y para hacerlo, efectivamente, si no sueltas es imposible. Sí, porque ya no puedes estar hablando con 1000 personas. Y no soltar en el sentido de delegar es el hacer el ejercicio de, o sea, yo a veces me encuentro diciendo, es que antes en Sami hacíamos no sé qué. Y tengo que decir, ya Marta, pero es que antes en Sami erais 20 y te sabías el nombre de todos. Y ahora entras por esta puerta y te cruzas con 10 caras que no, porque estás en otro continente desde hace 6. Y ese ejercicio, o sea, yo me creo que Sami seguimos yendo los 3 y no, hace tiempo que no. Entonces ese ejercicio de, es que esto es otra cosa ya. Bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Patti y Marta, por recibirnos en Sami, por contar la historia. Y ha sido un placer, nos damos un aplauso. Gracias por venir.